Hola, hola a todos, bienvenidos a su programa Hablemos. Una vez más estamos aquí desde nuestros estudios y estoy acompañado de mi linda esposa y vamos a tener un programa muy interesante. Hoy vamos a aprender que la comunicación expresa lo que está dentro de nuestro corazón. Además vamos a hablar un poquito acerca de las barreras de la comunicación. Así que no te muevas de allí, de tu receptor, porque volvemos después de estos anuncios. Hola familia, espero que estén muy bien. Quería decirles que no pueden perderse nuestros discipulados, ya que en cada clase serás fortalecido en Cristo para poder ser mucho más valiente para cumplir metas o sueños sin alcanzar. Nuestros pastores nos brindan herramientas y testimonios que nos enriquecen nuestras vidas. Así que asiste. El discipulado nos ayudó una vez más a escuchar al Señor diciéndonos que continuemos, que seamos perseverantes, que seamos constantes, que seamos valientes, que seamos esforzados y también a no desmayar ni a conformarnos con lo que tenemos, sino creerle a Dios porque la voluntad de Él es llevarnos a un nivel mejor y mayor. Y de mi parte, el discipulado me ayudó que a través de las tribulaciones tenemos la oportunidad de desarrollar carácter y fe. En el discipulado recibí las herramientas para una vida llena de éxito. Hola familia, vivimos una experiencia inolvidable. La presencia de Dios se sentía en cada una de las clases que tuvimos. Gracias por animarte y ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en la comunidad. Y los invitamos a que sigan conectándose con nosotros. Sabemos que Dios tiene algo especial para ti. Nos vemos. Bye, bendiciones. Hola parejas de NGC, este anuncio es para invitarlos a que se inscriban a través de nuestra página NGC Church al evento Tiempo de Reconexión, este sábado 21 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Les esperamos. Bien, ya estamos aquí una vez más en tu programa Hablemos. Como lo habíamos prometido, vamos a hacer una segunda parte de este tema, que es la comunicación. Ujú. Y tenemos algunas cositas que queríamos recordarte sencillamente de nuestro primer programa. Recordemos que la comunicación se establece entre un emisor y un receptor y que dentro del aspecto de la comunicación hay algunos elementos que debemos tener en cuenta. Estos elementos pues van a ser de la comunicación o una buena comunicación o una mala comunicación, dependiendo cómo nosotros los empleemos. Así que recuerda siempre tener la mejor disposición para poder establecer una comunicación. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de las barreras de la comunicación, de los impedimentos de la comunicación, porque hay muchas cosas que a veces impiden la comunicación y nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Eh, eh, Dentro de lo que es la vida normal, la vida misma, pues cuando nosotros estamos tal vez en el trabajo o en la casa y queremos comunicar algo a nuestro jefe o a aquella persona que está al lado de nosotros trabajando con nosotros, a nuestro compañero de trabajo o inclusive a nuestros hijos, pues se va a entablar esa comunicación y nosotros necesitamos entender que hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para tener una buena comunicación. Correcto, y decíamos al comienzo del programa que hoy vamos a aprender
que la comunicación es lo que va a exponer la realidad interna que está en nuestro corazón. Así es. Esta es una de las cosas que dentro de lo que tú puedas vivir, necesariamente va a ser expuesta. No importa el escenario, la situación y la persona. Tú necesitas entender que la comunicación expone lo que tú tienes en tu corazón. Ok, ahora recuerda que nosotros, perdona mi amor que te interrumpa, es que nosotros hablamos acerca de la comunicación también en el matrimonio y hablamos de algunas cosas que entre hombre y mujer pues se estaban se necesitaban dar para tener una buena comunicación o entenderlas. Por lo menos hablamos de la parte en que el hombre de una u otra manera busca comunicar información, pero la mujer comunica sentimientos. Sentimientos y emociones. Y eso fue algo muy clave mencionarlo, porque allí es donde nosotros podemos darnos cuenta cómo tenemos que ajustarnos, tanto como hombre y como mujer, para que la comunicación sea la más favorable dentro del área matrimonial, ¿verdad? Correcto, y estábamos aclarando que muchas veces las mujeres no nos damos cuenta que estamos comunicando sentimientos y emociones y estamos recibiendo información y creemos que en realidad no nos estamos comunicando bien, es porque no estamos entendiendo que el hombre siempre está apuntando a buscar soluciones y la mujer lo que quiere es establecer una conexión emocional. Entonces, yo no quiero necesariamente que mi esposo me dé todas las respuestas y las posibles soluciones a mi problema, solo quiero que me escuche. Y el hombre sí quiere buscar soluciones prácticas para poder remediar lo que puede estar sucediendo. Y si tenemos esto en claro, podemos entender mejor a nuestra pareja y comprender que la persona no es que esté ahí para acusarnos, ni para juzgarnos, ni para hacernos daño, sino para aportar lo mejor de sí a la relación. Así es. Bien, vamos entonces ahora con el tema, las barreras de la comunicación. ¿Cómo nosotros podemos de pronto definir algunas barreras o algunos impedimentos para la comunicación? Ese va a ser nuestro tema principal. Y yo creo que es importante este punto, porque si nosotros entendemos un poco acerca de estos impedimentos, podemos sortearlos para tener una mejor comunicación dentro de la pareja o también dentro de cualquier otra relación. Claro. Yo quisiera comenzar tal vez poniendo una base y explicando esto con base en las palabras que Jesús dijo cuando Él fue bien específico en decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Y tenemos que entender que el corazón es nuestra realidad interna. Y si nosotros estamos manejando temor, o estamos manejando vergüenza, o estamos manejando culpabilidad, cuando nos vayamos a comunicar, nosotros, querramos o no, vamos a proyectar en nuestro tono de voz, vamos a proyectar en nuestros gestos faciales, en nuestras palabras, lo que estamos manejando como una realidad interna. Ahora, si yo me acerco a la comunicación y lo que tengo en mi interior es fe, lo que tengo en mi interior es esperanza, lo que tengo en mi interior es confianza en la otra persona y amor, eso también lo voy a proyectar en mi comunicación, porque inevitablemente de lo que tengo en mi corazón voy a hablar. Así es. Y las palabras reflejan eso. Las palabras reflejan lo que tenemos en el tesoro de nuestro corazón. Ahora, el punto es también cómo nosotros comunicamos el mensaje, porque el mensaje en sí tiene una relevancia, pero la comunicación del mensaje, la manera como lo transmitimos, tiene también una relevancia de importancia dentro del proceso de la comunicación. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo ahorita, vamos a suponer que yo esté de pronto enojado por algo, ofendido por algo que tú hiciste como inconscientemente, no adrede. Entonces yo necesito comunicar eso. Depende de la manera como yo lo comunique, también el resultado de lo que sigue de allí en adelante en la relación de nosotros. Porque si yo comienzo a gritarte o comienzo a gesticular de una manera que refleja o que comunica mis gestos, rabia y intolerancia, inclusive rudeza, pues entonces las cosas se van a tornar peor.
y por eso es que nosotros tenemos que tener también cuidado de la manera como nosotros comunicamos o de la manera como nosotros hablamos o de la manera como nosotros gesticulamos. Por eso la relevancia no solamente es del mensaje que tengo que comunicar, sino de la manera como lo hago. Es importante entender esto. Y uno de los problemas más grandes que encontramos a nivel de pareja es eso, porque cuando nosotros tenemos con nuestras esposas ya cierta relación donde nosotros esperamos de las esposas que ellas nos entiendan como si ellas fueran, tú sabes, rellenan la mente, lo mismo las esposas de los esposos, de que están esperando que algo en un momento determinado pase y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Aquí yo no sé qué es lo que dije o de qué manera tú estás recibiendo el asunto. Por eso es necesario entender que la comunicación no es para establecer un juicio, es para aclarar las cosas y poder establecerlo sobre una base de entendimiento y poder seguir de la mano en la relación hacia donde vamos, al propósito pues que hemos sido nosotros escogidos por Dios y que estamos viviendo como pareja. Yo creo entonces que podemos comenzar a mencionar cuáles son esas barreras, porque con base en lo que tú estás compartiendo, nos damos cuenta que es importante que haya confianza en la relación. Porque si por ejemplo, inconscientemente yo agredo a mi esposo en algo y me acerco a él y voy ya con un prejuicio pensando que él hizo algo a propósito, entonces inmediatamente yo voy a tener la actitud incorrecta cuando vaya a comunicar. Entonces, como transmisor, ya estoy mal. Pero si él viene a comunicarme algo a mí y yo estoy predispuesta porque pienso que él me enjuició o me viene a acusar y que él no viene con una buena actitud o buenas intenciones, lo que va a pasar es que entonces yo voy a ser un mal receptor. Bueno, mira, vamos a empezar con esto. Ujú. Una de las barreras más importantes que yo veo es la barrera de la formación. Porque depende de la manera como te formes, dónde te formes, cuál es el ambiente que te rodea, así también va a ser tu manera de comunicar. Claro. Es muy importante entenderlo para que nosotros podamos en momentos específicos de nuestra vida comenzar a darnos cuenta de esas, y lo voy a decir entre comillas, de esas fallas que están presentes en la comunicación y poder entrar entonces en ese aspecto de corregir esas pequeñas fallas que tenemos. Voy a dar un ejemplo. En mi casa hubo una formación muy especial, pues mi padre de una u otra manera tenía una manera de comunicar y yo en mi casa pues no pedíamos, por ejemplo, por favor, no podíamos tampoco, perdón, no teníamos una manera específica de pedirnos las cosas, sino que sencillamente decíamos, pásame allí, toma acá, y yo me acostumbré a eso. Y cuando yo llegué a comunicarme con otras personas, empecé a hacer lo mismo, y se oía un poco rudo, y las personas entonces me empezaron a hablar y a decirme, mira, Hernán, tú no pides por favor. Y esto me llevó a mí a un entendimiento de dónde si mi corazón no quería eso, pero de dónde yo traía esta manera de comunicar. Y sencillamente fue por la formación que tuve en mi casa. Entre nosotros no había ningún evento mayor, ni tampoco había problemas, sencillamente lo que había era comunicación, y la manera como nos comunicábamos era esa. Pero al llegar a otro gremio, a otro ambiente, a otra dimensión, entonces yo, al tratar de comunicarme como lo hacía en la casa, pues estaba más que todo siendo un poquito rudo y me tocó cambiar mi manera de comunicación. Y con respecto a este punto, yo creo que es necesario aclarar que no es porque necesariamente la formación haya sido negativa en todos sus aspectos, pero que tenemos que entender que muchas veces la parte cultural que nosotros traemos a la familia, la tenemos que poner de lado porque ahorita estamos formando una nueva familia, él y yo. Y nosotros tenemos que formar nuestras propias tradiciones y nuestra propia identidad como familia. Y si, por ejemplo, él como mi esposo se da cuenta que algo que con lo que él creció no beneficia a nuestro núcleo familiar, pues tomar la determinación de trabajar en eso,
para que nosotros podamos ser mejores de lo que nuestros padres fueron. Así es. Eh, yo creo que mm, cuando nosotros como marido y mujer nos casamos y empezamos una familia, encontramos ciertos obstáculos, siempre. Ciertas barreras allí para comunicarme con mi esposa porque ella no me entiende, y de pronto la esposa porque es que él hace eso, yo le digo y él no entiende o no cambia. Es sencillamente que dentro de la vida anterior a la que tienen ahora, pues ha habido esta influencia de formación en cada uno de los diferentes hogares o ambientes donde se formaron. Eh, Inclusive palabras que en un hogar no son ofensivas, Ujú, en otro hogar son ofensivas. exactamente. Y eso trae por decirlo así, de una manera, eso trae una controversia dentro de la relación. Y lo que tenemos que hacer sencillamente es ponernos de acuerdo, es tratar de llegar al punto de solución para seguir adelante y solucionando eso vamos a tener una mejor comunicación. ¿Ok? Bien, otro aspecto que podemos mencionar, porque podemos quedarnos allí en la formación durante mucho tiempo, pero otro aspecto que podemos mencionar es el aspecto inclusive de creación. Nosotros como hombres y mujeres somos Así es. totalmente diferentes. La manera de recibir las cosas, la manera de comunicar las cosas, La manera de procesar la totalmente información. diferente. Y si nosotros no tomamos esto en cuenta, pues esto va a ser una barrera grandísima de comunicación. Yo Y me, yo creo que uno de los planes del enemigo, mi amor, hoy en día, con todo lo que está pasando, con las personas que están marchando porque quieren ser admitidas en la sociedad por géneros diferentes a los que el Señor estableció en la Biblia, como hombre y como mujer, básicamente están negando las diferencias fundamentales por fundamentales. creación entre hombre y mujer que tú y yo, al haberlas manejado durante nuestra relación todos estos años, nos han hecho entender que no solamente somos diferentes, pero que en esas diferencias Hay una podemos bendición, es una bendición, cada uno puede claro, aportar sus diferencias para enriquecer así la es. relación y la familia en general. No, y puedo decirlo así, hay una maravillosa experiencia en poder descubrir, en poder compartir y en poder establecer este tipo de diferencias dentro del marco del entendimiento. Por ejemplo, mi esposa entiende ya la manera como yo proceso las cosas y el ella entenderlo la hace libre de muchos sentimientos de culpa, de muchos sentimientos de rabia, etcétera, etcétera. Lo mismo me pasa a mí. Y hay cosas que en ella son unas debilidades dentro del marco del temperamento, que para allá vamos también, que esa es otra de las diferencias, de las barreras, perdón, que es la diferencia de temperamento, que tengo que manejar, porque a lo mejor no puedo cambiar a mi esposa, yo no puedo hacer que ella de la noche a la mañana deponga todo lo que en un momento determinado es parte de su esencia, ¿verdad? Y entonces como yo quiero que ella no sea así, pues inmediatamente eso se va a borrar. No, tenemos que llegar al entendimiento de lo que somos, cómo Dios nos creó y cómo también nosotros, de esa manera tan diferente, podemos ser uno y podemos llegar a ese acuerdo. Podemos hacer lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito como pareja y como familia. No, y creo que un consejo para las mujeres que nos están viendo, que yo les daría como mujeres, tenemos que aprender a ser más prácticas en nuestra comunicación. Porque al ser criaturas tan complejas, muchas veces tendemos a dar muchas vueltas y queremos dar mil explicaciones porque queremos que todo se entienda a la perfección. Y resulta que a veces lo que tenemos es que aprender a disfrutar a nuestros esposos como ellos son, entendiendo, él es hombre, él tiene este temperamento, lo puedo amar y aceptar como él es, mientras que los dos pongamos de nuestra parte para comunicarnos y para expresar lo que está en nuestro corazón, porque por supuesto yo quiero que tú me conozcas y sepas lo que está en mi corazón. Es que el hecho de nosotros comunicarnos para conocernos es lo más básico que puede tener una pareja, lo más básico. Y a veces
ni siquiera tomamos el tiempo. Y yo voy a hablar ahora de un impedimento que es el impedimento, yo lo llamo el impedimento de los tiempos modernos. Aparte de lo que hemos mencionado, y antes de entrar en el temperamento, una de las cosas que hace que la comunicación sea improductiva, tal vez no nula, pero sí improductiva, es el estrés en que hoy se mantiene una pareja matrimonial y una familia. Es increíble. Y esto a mí me pone a pensar muchísimo, porque se casan amándose, se casan con propósitos, tienen un derrotero, comparten sueños, pero llega 2, 3 años y los 20 años que se emplearon para aprender un oficio comienzan entonces a tomar el primer lugar, la importancia de la vida, y dejan la familia a un lado. Y entonces el trabajo que era lo que iba a ayudar a los sueños de familia se convierte en el Dios de la familia y se pierde toda comunicación. Y recuerde lo que hablamos, que si usted no le presta atención y tiempo a la comunicación, pues se va a deteriorar, y todo lo que se deteriora está destinado a desaparecer. Y por eso es que muchos matrimonios dicen, es que no lo entiendo, es que yo me casé con un hombre diferente o yo me casé con una mujer diferente. No, no es eso. Sencillamente es que se ha deteriorado la comunicación porque se han puesto otras cosas ni siquiera como prioridades. O sea, como parte esencial de la vida. Si yo no hago eso, entonces no soy quien soy o mi familia no va a salir adelante. Y por eso es bueno siempre entender que Dios, que es el que nos dio la vida y también nos provee el trabajo, no quiere que tú inviertas esas prioridades. No, primero es la familia, y el trabajo se hizo para ayudarte a cumplir los sueños y propósitos que Dios te ha entregado como familia. Así que tú eres el hombre de la casa y tú vas a ser el proveedor, pero no solamente de dinero, tienes que ser el proveedor también de amor, estabilidad, cariño, de estas cosas que son parte esencial del núcleo familiar. Así que déjeme darle una frase que tengo por aquí. Dice, toda relación prospera cuando se le presta atención, pero se deteriora cuando carece de ella. Esto es esencial. Y así, si tú no le das tiempo, porque tienes el estrés del trabajo, porque tienes todas esas cosas que en un momento determinado, pues, sencillamente no te dejan tener tiempo con tu esposa o tener tiempo con tus hijos. Una de las cosas que ocurren muy a menudo en las familias es que los padres no conocen realmente a sus hijos. No los conocen. ¿Y por qué no los conocen? Porque no tienen tiempo para hablar con ellos, no tienen tiempo para comunicarse con ellos. Y si se comunican es para darle órdenes, para decirle que no, y no o para para recibir solamente del emisor, que es el hijo, necesito esto para algo, necesito el dinero para esto, quisiera esto. Entonces, dándole nosotros, entre comillas, otorgamos, entre comillas, vuelvo y digo, otorgamos lo que realmente debería ser dado en la comunicación. Y conocer al niño se nos hace entonces una tarea casi que titánica, porque no tenemos tiempo, porque no hay el momento apropiado, porque nunca nuestros horarios coinciden y no se saca tiempo con conciencia para el niño. Así yo creo que vale la pena mencionar que muchas parejas sencillamente se confían en que se conocen y se acostumbran a una rutina. Y entonces llegan del trabajo y es lo mismo, pues, se llegan a bañar, llegan a poner la ropa, hacer la comida, poner los niños en la cama, hacer las tareas, dependiendo de la edad de sus hijos, y creen que todo está bien. Pero resulta que la mujer en su interior está creyendo, ya mi marido no va a cambiar, ¿para qué voy a comunicar nada si nada va a pasar? Y ella se va acostumbrando a esa rutina y va cayendo en una actitud derrotista, donde siente que como ya nada va a cambiar, ella más bien se queda callada, se va secando por dentro. Y esto es peligroso, porque llega un momento en que Satanás puede poner un escenario, tanto para el hombre como para la mujer, donde los engaña, haciéndoles creer que una persona fuera de la relación es la que realmente le va a dar el aire que tanto he necesitado durante todo este tiempo, porque con mi esposo no me puedo expresar.
y se necesita esfuerzo, se necesita romper barreras, se necesita romper prejuicios, se necesita romper esa formación que no está aportando nada bueno a la relación. Se necesita analizar mi temperamento, se necesita aprender a conocerme en mi género para saber si soy mujer, cómo comunico. Todo esto que les estamos dando es para que ustedes sean valientes y decidan y digan, bueno, la comunicación en mi matrimonio no está bien. Vamos a hacer algo al respecto. Así es. Y con respecto a lo del tiempo, la Biblia, recordemos que dice que hay un tiempo para todo. Tenemos un tiempo para todo en esta tierra. Y también debe haber tiempo también para invertir en la comunicación con la familia. Yo me he puesto a mirar, mira, hay algunas veces que yo miro en los restaurantes cuando nosotros vamos, yo miro familias que se reúnen. Hay 5 o 6 personas, papá, mamá, los hijos, y yo veo que todos están metidos en el teléfono. En realidad no están en familia, están en el teléfono, compartiendo con el teléfono, pero reunidos como están familia. Físicamente ahí, pero no tienen Exacto. no están la haciendo nada. La familia en realidad no se está comunicando, ni conectando. No tiene una conexión, sino que están metidos en el teléfono. Y estoy hablando de adultos y niños, o sea, y adolescentes. No estoy hablando nada más que los adolescentes y los niños, no. Y hoy en día es más fácil calmar a un niño dándole una tablet o un teléfono que entonces tú tomas la responsabilidad de entrar en comunicación con ese niño. Y a lo que voy es, inclusive los valores se están deteriorando porque este tipo de comportamientos de tratar de suplir, entre comillas, algo que debería salir de los padres hacia los niños, en una tableta, o sea, en un tablet o en un phone, en un dispositivo electrónico, que él quiere que sea, para distraerlo y que se queden quietos y ellos no tener entonces esa molestia en ese momento. Lo he visto, lo hemos comentado también y creo que aprovecho este programa para decirles, mis amados, no se puede reemplazar lo que Dios nos ha dado como responsabilidad. Si tú eres papá, si tú eres mamá, tú no puedes reemplazar el hecho de hablar con tu hijo cuando tu hijo tiene una rabieta o tu hijo quiere hacer algo que es indebido o de pronto te está preguntando por algunas cosas en el momento en que tú piensas que no es el momento apropiado, pues sencillamente tú le das un dispositivo electrónico para que se calme. No es lo correcto. Lo correcto es que nosotros debemos estar allí para hacer lo que como padres tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos y guiarlos si es necesario, corregirlos si es necesario, etcétera. Yo creo que en este punto podemos concluir que no debemos permitir distractores en el entorno familiar, porque yo he visto no solamente padres con hijos, pero a veces cuando los hijos están teniendo diferencias entre ellos, el papá, en vez de entrar a hacer su labor paternal, de ser un monitor para guiar la relación y que ellos aprendan a conocerse y a manejar las diferencias que pueden tener como hermanos, porque la rivalidad entre hermanos y la competencia surge en todas las familias, el papá también hace lo mismo que tú decías, toma y trae un distractor que es un agente externo y lo involucra en la familia en ese momento para él evadir su responsabilidad. No, y vamos ya dijiste para terminarlo, pero quiero añadir algo. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que voy con lo de este asunto de los dispositivos, inclusive dentro de la misma pareja, en el lecho nupcial, se está tomando la costumbre, y lo digo entre comillas porque no es para todo el mundo, pero eso es en muchos, sobre todo en estas nuevas generaciones, o sea, en esta nueva generación, perdón, se está tomando este dispositivo como algo tan distractivo que los separa inclusive en el mismo lecho nupcial. O sea, la persona se levanta y lo primero que agarra es el teléfono y se acostó viendo el teléfono. Y entonces, por estar al lado de la otra persona, piensa que, hombre, me comuniqué, que bueno, estuve con mi esposa o con mi esposo. No, estuviste con el teléfono, pero en realidad no estuviste hablando con tu esposa, no tuviste comunicación, no hubo absolutamente nada de entendimiento. Y después vienen los benditos problemas. ¿Por qué? Porque el teléfono no te contesta, el teléfono no te entiende, el teléfono no puede reemplazar a la persona que Dios ha puesto a tu lado.
Y esto tenemos que entenderlo. Este aparato puede ser o una bendición o puede ser también una maldición para nuestra vida si nosotros dejamos que eso suceda. Correcto, y no es que estamos haciendo una religión. Ahora no se puede usar el teléfono. No. A veces nosotros Aquí lo encontramos, tenemos, mira. a veces encontramos un tema en común que nos agrada y nos ponemos juntos y vamos a mirar algo juntos. Nos encanta mirar casas, vamos a mirar casas juntos. Podemos compartir y podemos, como familia, miren qué lindo este video, lo vamos a compartir. Pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que luchar contra la corriente, como Así es. siempre nos ha tocado, para que los valores que pertenecen al reino de Dios y que queremos que sean parte de nuestra familia se establezcan. Porque el sistema del mundo nos grita mucho más fuerte, lo que el mundo ofrece es mucho más atractivo que yo sentarme a tener una conversación con mi esposo que de repente va a terminar en una discusión. Entonces, para evadir eso, me es más fácil si me meto en mi teléfono. Ok, pues entonces ahí estamos en este impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Es el estrés de la vida de hoy. El impedimento es dejar que estos aparatos lleguen a formar parte de nuestra vida tan esencial que nos olvidemos de la comunicación con nuestros hijos, con nuestras esposas y viceversa. Así que no olviden, cada uno de ustedes, lo primero que tenemos que hacer, y le voy a decir algo, voy a ir un poquito más allá, hasta la comunicación con Dios se corta. Oh, pero por favor, porque, Hasta la comunicación con Dios se claro, corta. porque es un distractor. Sí, a veces yo digo, Señor, ojalá tú tuvieras WhatsApp allá arriba, para ver si de pronto se comunican contigo, porque hay ciertas cosas que de verdad, eso es importante entenderlo, mi amado. No puedes reemplazar a tu esposa, no puedes reemplazar a nadie que Dios te haya dado como parte de tu propósito por un aparato electrónico o como se llame, teléfono, lo que sea. ¿Ok? Así que, bueno. Tenemos una última parte del programa, pero antes de eso vamos a ir entonces a nuestros anuncios una vez más y volvemos en contados instantes, así que no te muevas de ese receptor. Hola familia, espero que estén muy bien. Quería decirles que no pueden perderse nuestros discipulados, ya que en cada clase serás fortalecido en Cristo para poder ser mucho más valiente para cumplir metas o sueños sin alcanzar. Nuestros pastores nos brindan herramientas y testimonios que nos enriquecen nuestras vidas. Así que asiste. El discipulado nos ayudó una vez más a escuchar al Señor diciéndonos que continuemos, que seamos perseverantes, que seamos constantes, que seamos valientes, que seamos esforzados y también a no desmayar ni a conformarnos con lo que tenemos, sino creerle a Dios porque la voluntad de Él es llevarnos a un nivel mejor y mayor. Y de mi parte, el discipulado me ayudó que a través de las tribulaciones tenemos la oportunidad de desarrollar carácter y fe. En el discipulado recibí las herramientas para una vida llena de éxito. Hola familia, vivimos una experiencia inolvidable. La presencia de Dios se sentía en cada una de las clases que tuvimos. Gracias por animarte y ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en la comunidad. Y los invitamos a que sigan conectándose con nosotros. Sabemos que Dios tiene algo especial para ti. Nos vemos. Bye, bendiciones. Hola parejas de NGC, este anuncio es para invitarlos a que se inscriban a través de nuestra página NGC Church al evento Tiempo de Reconexión, este sábado 21 de noviembre de 4 a 6 de la tarde. Les esperamos.
Bueno, en esta última parte del programa queremos mencionar lo que es la comunicación asertiva, porque uno de los impedimentos de la buena comunicación es que muchas veces las personas creen que para comunicarse tienen que estar necesariamente de acuerdo. ¿O no? Y una de las No. cosas que queremos dejar bien en claro en este programa es que no se trata de estar de acuerdo, se trata de comprendernos. Y cuando yo me tomo el tiempo de escuchar lo que mi esposo tiene para decir, porque no lo estoy forzando a estar de acuerdo conmigo, y mi esposo hace lo mismo, entonces vamos a lograr la meta de la buena comunicación. Por lo tanto, esa comunicación asertiva es cuando la persona me importa tanto como yo me doy valor a mí misma. Yo creo, mi amor, que aquí bueno, creo que debemos mencionar con respecto a esto es la manera como nosotros como personas debemos darle valor a no solamente lo que yo quiero decir y comunicar, sino a la otra persona como parte de un propósito en el cual compartimos vidas. Eso es súper importante, porque si en el matrimonio nosotros no le damos el valor a la persona que está con nosotros, que se necesita darle, pues vamos a darle más valor a lo que vamos a comunicar y a establecer, basado en nuestro juicio, basado o en nuestros prejuicios, y eso sencillamente lo que va a hacer es poner un campo de batalla. Por lo tanto, este tipo de comunicación que nosotros debemos tener debe estar basado en el valor que nosotros le damos a la otra persona. La Biblia dice esto: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener y que el que Dios te ha permitido. Tú eres un hijo de Dios, como la esposa es un hijo de Dios, como el esposo es un hijo de Dios, así que nosotros tenemos que comunicarnos entendiendo el valor de esa persona. Y yo creo que para nosotros saber si le estamos dando valor a la otra persona, a eso se puede demostrar en la honra. O sea, por la supuesto. honra es el fundamento del valor hacia la otra persona. La manera como nosotros interactuamos, dando espacio para que la otra persona pueda expresarse, dando espacio para que la otra persona manifieste lo que está en su corazón, no teniendo temor de expresar mi verdad, porque sé que tú la vas a valorar, y no teniendo Así es. temor de expresar lo que siento en el momento, porque sé que tú vas a validar mis sentimientos. Es una manifestación de la honra. Y creo que hoy en día las parejas deben trabajar en la honra que se deben mutuamente, esposo y esposa, y luego transmitir esa honra a los hijos. Hijo, tú vales para mí, por lo menos por eso es que voy a honrarte, escuchando, porque tus sentimientos y tus pensamientos valen, aunque no esté de acuerdo. Pero voy a escucharte a ver qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. Yo me acuerdo una vez que nuestro hijo nos dijo, yo no quisiera ir nunca a la universidad. Para mí eso fue un shock. Yo dije, ¿cómo así que no ir a la universidad? Si para uno es tan importante que los hijos estudien en la universidad. Ok, pero antes de reaccionar, vamos a escuchar y hacerle las preguntas. Hijo, ¿y por qué estás pensando eso? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué crees que va a pasar de aquí a que tú termines tu colegio? E irlos dirigiendo porque los honramos, porque los valoramos. Así es. Y otra de los aspectos que tiene que ver con la familia es cuando nosotros entendemos el valor de la familia como tal. O sea, nosotros como parte de la familia somos esenciales en cada una de nuestras posiciones. Claro que sí. Nadie puede valer más que el otro, aunque en la posición yo tenga alguna responsabilidad mayor o menor, Así es. pero todos valen como familia y tenemos un propósito como familia. Ujú. Y si nosotros entendemos esto, vamos a darle honra a quien honra se merece. Honra a nuestros hijos. Por eso la Biblia inclusive nos manda a decir, padre, no exasperen a sus hijos de una manera inadecuada. Nos comunicamos con ellos y lo que hacemos es que los desesperamos, ¿verdad? Mientras que si nosotros tomamos en cuenta nuestra posición y responsabilidad como padres, podemos llevar a nuestros hijos a entendimientos y podemos comunicarnos de una manera positiva y de una manera esencial y efectiva. Y yo quisiera añadir algo a esto que tú estás hablando de las reacciones, Ujú. porque me gustaría,
solo por un instante, tocar un punto que es bien profundo. Y es una de las cosas que yo descubrí en mi propia vida y en cuanto a las relaciones, es esta verdad. Muchas veces reaccionamos ni siquiera porque tenemos un temperamento reaccionario, sino porque tenemos temor. En el fondo, como padres, tenemos temor. No, ¿cómo así? Si mi hijo no va a la universidad, no va a quedar bien preparado, otras personas pueden tener mejores oportunidades que él, su futuro se va a desgraciar. Y parece mentira, pero esas películas que nos hacemos motivados por el temor nos llevan a tener reacciones y en el momento entonces comunicamos el mensaje incorrecto, porque nuestro hijo piensa, en vez de pensar, mi papá me quiere, me ama y tiene temor y por lo tanto tuvo esta reacción, el hijo lo que piensa es, mi papá no me ama o no le importo porque lo único que hace es gritarme, lo único que hace, ya no le comunico nada porque todo lo que hace es reaccionar. Y muchas veces no nos damos cuenta que hasta que nosotros no tratemos con ese temor, que muchas veces es infundado, Totalmente no de vamos acuerdo a tener contigo. una comunicación apropiada en nuestras relaciones con los demás. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, el temor puede llevar a decisiones que son incorrectas dentro del marco familiar. Ujú. Y si tú eres un hombre y eres temeroso y no has resuelto ese problema interno, tú vas a llevar a tu familia a decisiones y a consecuencias de esas decisiones que no son las mejores. Así es. Por eso es importante nosotros tener una comunicación con Dios. La comunicación más importante es la comunicación con Dios. Como hombres nosotros debemos depender de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude. Usted como hombre, así como yo, no nos la sabemos todas. Eso es una mentira y te lo puedo decir de hombre a hombre. Usted no se la sabe todas, pero el que se la sabe todas se llama Dios. Y Dios es el que puede darte a ti la sabiduría para vivir con tu esposa, la sabiduría para poder guiar a tus hijos, la sabiduría para poder establecer tu vida en medio de esta sociedad que hoy en día tiene tantas opciones y no son buenas, tanto para ti como para tus hijos y tu familia. Así que esto yo creo que nosotros podemos tomarlo como un aviso de parte de Dios. Y se los estoy diciendo de esta manera. ¿Cuál es el aviso? Sencillamente, comunícate conmigo. La diferencia tan grande que hace solamente abrir tu corazón a Dios y expresarle a Dios lo que tú realmente tienes en tu corazón y escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios hoy en día se escucha. Mi amor, yo creo como dicen los americanos, you hit the nail in the head. Ujú. Le acabas de dar con el martillo a En la la- cabecita del Del clavo. clavo. Porque no podemos dejar de recordar que Dios está hablando. Porque muchos hombres dicen, es que no sé cómo dirigir a mi hogar, no sé cómo guiar a mi esposa, no sé hacia dónde ir. Es porque necesitas desarrollar la relación con aquel que es tu creador y que te está hablando cada día, hablando de la comunicación. Dios se está comunicando con sus hijos, se está comunicando con sus hijas, quiere revelarte los planes que tiene para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para los propósitos que tiene para tu futuro, pero tú no estás sacando el tiempo para escucharlo, mucho menos tienes tiempo para tu familia y ahora tu familia está envuelta en un caos y no sabes qué hacer. Así es. Mira, la Biblia nos enseña algo y es tremendo. Cuando yo comencé a leer la Biblia como hombre, yo me di cuenta de que yo estaba equivocado en muchas cosas. Wow. Una de las cosas en las cuales yo me equivocaba constantemente en mi pensamiento, antes de casarme contigo inclusive, era que Dios estaba lejos de mí. Y la Biblia me enseñó que Dios está tan cerca de mí como la distancia que hay de mi boca a mi corazón. Mm. ¿Por qué? Porque Dios en este nuevo pacto, la Biblia dice que Él ahora no va a ser enseñado, sino que va a ser revelado. Mm. Y por lo tanto, la revelación de Dios en mi corazón me trajo un convencimiento del plan de Dios para mí y para mi familia, la que iba a ser mi esposa y las que son mis hijos hoy, y es mi esposa hoy. Y ese plan me trajo una claridad de entendimiento de que lo que de ahí en adelante se iba a dar era parte de lo que Él había trazado para mí y que yo sencillamente iba a descubrirlo, iba como a develarlo, iba como a pasar hojas. Pero no son planes hechos por mí, son planes hechos por Dios. Así Y eso me es. da una seguridad de poder estar aquí en esta tierra y decir, estoy cumpliendo mi propósito.
como hombre, estoy cumpliendo mi propósito en la sociedad, estoy cumpliendo mi propósito como padre. No soy perfecto, no se trata de ser perfecto, se trata de entrar en el entendimiento de ese propósito para que tú puedas actuar de la manera apropiada y comunicar lo que es correcto. Fíjate, una de las cosas, esto es tremendo, fue que yo aprendí que con la mujer se vive con sabiduría. Fíjate esto, con la mujer se vive con sabiduría. Eso no te lo enseñan. Duramos 20 años tratando de aprender muchas cosas, cualquier carrera que sea, para poder vivir en familia. Pero cuando llegamos a vivir en familia, sabemos más del trabajo y estamos nulos en el conocimiento familiar. No sabemos cómo criar a nuestros hijos. Y muchas veces, la mayoría, el ejemplo que tenemos no es el mejor. No es el mejor. El ejemplo que tenemos no es el ejemplo que deberíamos nosotros haber tenido para darle a nuestros hijos. Entonces, como hombres, quedamos en blanco. Como hombres quedamos, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Verdad? ¿Qué hago en este momento? Así me pasaba a mí, o por lo menos eso es lo que yo pensaba, hasta que entendí que Dios, cuando Dios llega a tu corazón, como llegó en el mío, aclaró tantas cosas y entendí que Dios tenía para mí cosas maravillosas. Y en esa comunicación con Dios, Dios comenzó a revelármelas, Dios comenzó a darme lo que necesitaba para yo darle a mi familia. La sabiduría que yo necesitaba para vivir con mi esposa provino de esa relación con Dios y de esas conversaciones que he tenido con Dios. Y de ahí en adelante, pues, las cosas se van desarrollando. Y yo creo que podemos decir que aunque en nuestra familia no nos hayan enseñado a expresar correctamente nuestros pensamientos y sentimientos, a comunicarnos correctamente, no tenemos excusa. Porque si Dios es nuestro Padre y su palabra está allí para enseñarnos y su Espíritu Santo es nuestro guía y es nuestro maestro, todos podemos aprender y todos podemos madurar. Yo no me casé sabiendo, tenía una forma de comunicación completamente errada, me volvía un 8, era un mar de lágrimas, mis emociones me dominaban y tuve que aprender a amar a mi esposo, a creer en él, a confiar en él, a valorarlo, a ponerme en sus zapatos para comunicar correctamente y para que pudiéramos tener esa fluidez en la comunicación. Déjame resumirlo en esta manera, lo que estás diciendo y lo que hemos dicho hasta ahora. Las diferencias culturales, las diferencias por creación, las diferencias de temperamento, las diferencias cualquiera que sea. Si nosotros ponemos eso bajo el aspecto del señorío de Dios en nuestra vida, todo eso va a cambiar para tomar realmente el camino, el derrotero correcto en la comunicación a través de lo que Dios te revela en tu interior. Porque nosotros como hombres, por ejemplo, tenemos, yo lo voy a decir, un mote cultural. Por ejemplo, los latinos, tenemos el mote cultural del machismo, y el machismo es la falsificación de la hombría. Entonces, ser macho no es ser hombre, dentro del marco de su función. No estoy hablando de género, sino la función. Y nosotros tenemos que empezar a entender eso, porque si no lo entendemos, no vamos a funcionar de la manera como Dios lo diseñó. Por eso es que tenemos que tener esta comunicación con Dios de una manera, Así es. Yo lo voy a decir así como decimos en Barranquilla, eso es inmancable. O sea, Vital. no puede faltar en tu vida. Es necesario que tengamos esa comunicación con Dios, igualmente las mujeres, porque cuando entramos ya al punto del matrimonio, imagínate, Dios es claro, dice, el hombre es cabeza y debe cuidar a la mujer, y no debe hacerlo como le da la gana, sino que lo tiene que hacer como a vaso más frágil. Dice la Biblia, darle honra como a vaso más frágil, y amarla como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, y se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces imagínate la manera como tú tienes que amar a tu mujer. Y yo sé que esto no cae muy bien, esta camisita no se la pone todo el mundo, pero déjame decirte que no la inventé yo, eso lo dice Dios. Y a mí me tocó aprender ese asunto para poder comunicarme con ella con sabiduría, entendiendo que yo no soy igual a ella. Debo saber que ella necesita mis oídos para hablar su cuota. Entonces, en otras palabras, yo puedo ser en ese momento lo que ella necesita. Y Dios lo diseñó así, lo diseñó de esa manera. Por eso es importante esta
este señorío de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Ese entendimiento de lo que Dios realmente quiere que tú seas en función de lo que Él ha diseñado. El diseño del matrimonio. La mujer, ¿qué le dice? Sujétate al hombre en todo, como, escúchame, Al Señor. como al Señor. Ay, santo He Dios. ahí la gran Y ahí, verdad. y ahí es donde comienza las dificultades, porque ¿cómo así que yo me tengo que sujetar al hombre porque yo soy igual, porque no tengo, no se trata de eso? Por eso es que la conversación de una comunicación o en una comunicación que tengas con tu esposo, pensando que tu esposo lo que te está tratando es de esclavizar, ¿cómo va a salir bien si no entiendes la posición que Dios te ha dado dentro del diseño, que es impresionante? Fíjate, Así es. el hombre vive con la mujer ¿con qué? Con sabiduría. Pero la sabiduría de la mujer edifica la casa. Así Entonces, mismo. tenemos que comprender este asunto, porque si no, estamos fritos y vamos a estar en conversaciones para tratar de comunicarnos algo que ni siquiera todavía hemos comprendido de nosotros mismos. Una preguntita, mi Dime, amor. mi amor. ¿Cuántos años te tomó comprender esto en su plena realidad? Porque uno va batallando. A mí me costó muchísimo tiempo. Sí, me costó años. Me costó años porque, como decíamos, o sea, el bagaje que uno trae, esas cosas que son añadidas Ujú. Esa en maleta. sí, en la formación, en las experiencias que tienes, en el colegio marca muchísimo. Si tú no tienes una identidad clara de ti mismo, en el colegio hay muchas personas que pierden su identidad Así es. y Y pueden si no en ser la universidad. o en la universidad, pero sobre todo en el colegio porque todavía en el colegio hay puedo decirlo así, en esos años teens todavía tú estás como sintonizando el asunto de tu Sí, personalidad descubriendo y quién eres. descubriendo tu identidad. Entonces ahí es donde está el peligro. El Ujú. peligro está en cuando aquel amiguito viene y dice, no, pero es que tú no has probado aquello que tal cosita, entonces comienzan a dañarle el oído Sí, con y la cuando vienes influencia. a ver, se te salió de casillas la vida del muchacho y tú dices, pero ven acá, ¿Y ¿qué pasó? cuándo? ¿Qué pasó? Así ¿A es. qué hora sucedió esto? Bueno, cuando él de pronto quiso hablarte. Tenemos que estar pendientes. No quiero sonar acusativo. Lo único que quiero es llamar su atención para que usted sepa que de esto depende muchísimo, muchísimo el establecimiento de tu familia. Entonces, yo creo que hemos hablado suficiente. Yo Creo que creo. hemos dado hoy mucha, no solamente información, sino también Herramientas experiencia prácticas. y herramientas prácticas para eso. Una herramienta práctica para que las mujeres puedan comunicarse con los hombres dentro de lo que es su posición. A ver. Bueno, yo diría que para mí lo más práctico que aprendí es llegar a una conversación contigo con unos puntos claros escritos en un papel. Primero, para no irme por las ramas, porque te acuerdas que yo me iba por las ramas, la ramita y la ramitica. Entonces, eso no funcionaba. Y decirte con claridad, ok, yo tengo que hablar de 3 cosas. Eso predispone al hombre y lo prepara favorablemente hacia la conversación, porque una de las cosas que los hombres temen es que la mujer les va a hablar de los 1000 detalles que ellos no quieren escuchar. Y cuando el hombre sabe que su esposa va a ser práctica y va a comunicar esa información, la predisposición es favorable. Y yo creo que eso es lo que yo más aprendí, dejar mis emociones y sentimientos a un lado o si no estoy preparada para hablar de algo, con la mano en el corazón, decir la verdad, no estoy lista para tocar este tema porque creo que si lo hago voy a decir algo de lo cual me voy a arrepentir después. Dejémoslo para más tarde cuando ya yo lo haya procesado. Procesamos diferentes las cosas. Y creo que en eso pude aprender a honrarte. Y lo segundo, escuchar sin interrumpir. Me costó muchísimo, porque quería leerle el pensamiento a mi esposo, siempre terminar la frase, porque creía que yo sabía lo que le iba a decir, hasta que mi esposo dijo, ok, termina lo que voy a decir, porque aparentemente tú sabes todo lo que yo voy a decir. Y me di cuenta que no. Y dije, no, yo tengo que escuchar. Y me costó muchísimo. Gracias, mi amor. Igualmente, para aportar a esto, a mí me costó realmente mucho
entender que yo soy el que le debe prestar atención a mi esposa. Cuando nos comunicábamos, aunque yo le prestaba atención, dentro de mí, por mi temperamento, ya yo estaba pensando en muchas cosas en las cuales yo iba a hablar, iba a decir, pero en realidad no le estaba prestando atención a mi esposa. Y cuando ya yo comencé a entenderla y empecé a comprender algunas cosas que ella me decía, pude llegar al punto clave de todo, y era que ella necesitaba que escuchara su corazón, no solamente escuchara sus palabras, sino lo que hay detrás de esas palabras. Y aprendí entonces a escuchar el corazón de mi esposa. Y eso pues me trajo momentos de felicidad y todavía los hay. Así que Lo seguimos creando. lo seguimos teniendo. Y recuerde que la comunicación siempre es para llegar a acuerdos de entendimiento. O sea, tengo que entender a esa persona para poder llegar a acuerdos. Y los acuerdos pues son basados en el propósito y de acuerdo al diseño de Dios. ¿Okay? Y recuerde esto, mujeres, miren lo que dice la Biblia. La mujer, dice, el hombre por lo demás, dice, el hombre ame a su mujer como a su propio cuerpo. Porque nadie maltrata su cuerpo, sino que lo cuida, ¿verdad? Y después le dice a la mujer, y a la mujer, respete al hombre. Por favor, respete a su marido. Es importante, no le falte el respeto. Ah, yo no le grito. No, no, es que no es necesario nada más gritarle para faltarle el respeto. Correcto. ¿Ok? Hay otras maneras de cómo se le falta el respeto. Así que bueno, eso será para otro programa porque ya es el tiempo de terminar. Una última frase, un último pensamiento para todos los que nos están escuchando, mi amor. Yo diría, valora la relación que tienes y valora a la persona que Dios te dio. Cuando tú valoras a la persona que Dios te dio y no te piensas superior ni te consideras inferior, sino entiendes que en valor ambos son iguales ante Dios, tú puedes aprender a comunicarte mejor, puedes aprender a recibir mejor. O sea que vas a ser un mejor receptor y vas a ser un mejor emisor. Estoy segura que la comunicación en pareja mejorará y eso redundará en una mejor comunicación en todas tus relaciones. Y solamente le añado a esto lo siguiente, trata a tu mujer como te gustaría a ti que alguien te tratara. Si tú la tratas como Dios dice, escúchame, siendo tú el hombre, el responsable, te garantizo que lo que vas a recibir en un feedback, una retroalimentación de esa comunicación, va a ser algo espectacular. Amén. Y lo mismo la mujer. Cada vez que se comunique, respete. Cada vez que usted vaya donde el hombre a comunicar algo, hágalo con respeto. Y usted verá que el feedback, o sea, la retroalimentación, va a ser súper especial. Por eso, tratando a otros como quisiera que te trataran a ti y como Dios lo dice en su palabra, la regla de oro. Te garantizo una comunicación efectiva, maravillosa y que tendrán buenas consecuencias y éxitos. ¿Ok? Bien, nos despedimos entonces desde aquí, desde los estudios. Les decimos hasta la próxima. Aquí en su programa Hablemos, le esperamos. Bye.